Bien, buenas noches, queridos alumnos. Gracias por la puntualidad. Vamos a dar inicio eh, a nuestra sesión del día de hoy. Espero que hayan pasado muy bien en estos días. Y bueno, nos habíamos quedado un poco en revisar esta pequeña liquidación del impuesto al valor agregado. Sí, nos habíamos quedado precisamente aquí, en el resultado final del mes de agosto, ¿no? Entonces, bajo ese resultado o bajo esa casuística, teníamos un impuesto a pagar, ¿verdad? Agosto 2024. ¿Sí? Entonces, vamos a septiembre. A ver, copiemos todo esto de aquí para replicarlo acá abajo. Ahora vamos con septiembre. En septiembre, este contribuyente vendió dos bicicletas a $500. Sí, entonces en septiembre serían dos bicicletas. Entonces sería esto por dos. Compró 10 llantas, sigue comprando 10 llantas, es decir, que las compras las mantenemos iguales. Y en septiembre nos devuelven una bicicleta que fue vendida en agosto y se emitió la nota de crédito respectiva. Recuerden, queridos alumnos, que cuando existen devoluciones, el documento que debe emitirse es una nota de crédito. La nota de crédito se emite para aceptar devoluciones, conceder descuentos o bonificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa frase, esa palabra que es nota de crédito, es un comprobante autorizado por el SRI. ¿De acuerdo? Entonces se entiende que en septiembre un cliente de agosto vino ahora en septiembre y nos devuelve la bicicleta porque estuvo en malas condiciones, ¿sí? Entonces eso sí es borramos esta segunda, bueno, no la borremos. Vamos a poner aquí devolución. Eso es un dato importantísimo. Caramba, devolución de una bicicleta, obviamente al mismo valor, pues, ¿no? Entonces sería este monto y esto nosotros lo vamos a tener, ¿verdad? Lo vamos a tener en cuenta porque es una devolución, ¿sí? Y de ahí no tenemos ninguna atractividad, ninguna otra transacción en septiembre. Vendimos dos, aquí están los $1.000, 150 de IVA. Nos devuelven nos hacen una devolución en ventas, entonces vamos a ubicar aquí la devolución en ventas y compramos 10 llantas, ¿sí? Entonces, dicho eso, vámonos a la liquidación. A la liquidación, esta era de agosto, ¿verdad? Esta era de agosto, sí, aquí están los 405, entonces vamos a cambiarle esto de aquí. Le vamos a poner agosto. Ahora vamos a crear una copia de esto de aquí. Ahora le vamos a poner septiembre. Caramba, septiembre. ¿Ok? Habíamos vendido dos, es decir, $1.000, la venta de las dos bicicletas en ese mes, pero nos han devuelto una bicicleta. Ojo, las devoluciones pueden darse en el mismo mes, pueden darse en el mes anterior o pueden darse en varios meses atrás. Inclusive, tomen nota de lo que voy a decir, inclusive pueden existir devoluciones del periodo fiscal anterior, ¿sí? Pueden existir devoluciones del periodo fiscal anterior, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento? En el mes que recibimos la devolución, que recibimos ese inventario que nos están devolviendo, ese mes se va a afectar en mi declaración del IVA.
Y para ello, vemos el casillero 411 que dice el valor neto, dice valor bruto 1000 menos notas de crédito. ¿Cuánto emitimos en notas de crédito? $500 porque habíamos devuelto una bicicleta. Entonces sería este valor net, valor bruto menos esta devolución que tenemos nosotros acá. Y en estricto sentido, para el SRI y para el Estado ecuatoriano, entonces yo voy a reportar un formulario 104 como si hubiese vendido una bicicleta. En estricto sentido, vendí dos, me devuelven una del mes anterior. ¿Qué pasa si estamos enero y hoy nos devuelven bicicletas de octubre del año pasado? Profesor, ¿eso se puede dar? Sí, yo voy a la distribuidora de bicicletas, compro al por mayor 200 bicicletas, me la llevo a mi cantón donde yo vivo y ahí tengo mi inventario y octubre, noviembre, en diciembre fue el mes en que más se vendió. Asumamos que de esas 200 vendimos en esos 3 meses 150, me quedan todavía 50 en inventario. Y de eso que yo vendí en noviembre, diciembre, un cliente viene y me dice, Javier, mira, ve, me salió defectuosa la bicicleta, eh, devuélveme, ok, yo hago la devolución. Y claro, en teoría, si es que tenemos garantía, yo voy ahora en enero, donde mi distribuidor mayorista y le digo, mira, yo vendí esta bicicleta en diciembre, el año pasado, y hoy me la vienen a devolver. Entonces, hazme la nota de crédito. Eso no importa, mis queridos alumnos. ¿Por qué? Siempre vamos a considerar el hecho generador. ¿Cuál fue el hecho generador de la venta del IVA? Ya lo dije, la venta, pues no, el hecho generador del IVA. Yo en octubre vendí 200 bicicletas. El minorista vendió 120 en diciembre. Pero él ya tenía un stock, un inventario desde octubre, noviembre y en diciembre fue que vendió buena parte de su inventario. Entonces recién ahí le hacen la devolución a él. Y como me va a afectar ahora en enero, porque en enero, 14 de enero, me están viniendo a entregar la bicicleta, para mí es una devolución de enero. ¿Sí? No significa que yo voy a tener que hacer una declaración sustitutiva de octubre, imagínense. Sería un proceso administrativo muy engorroso y la norma es bastante laxa en ese sentido, es bastante suave y nos permite registrar las devoluciones sin tomar en consideración el mes en que se produjeron esas ventas. Ahora, claro, ya el 2025 lo declaramos y yo, el mayorista, yo vendí en octubre. Fue ingreso grabado el 2025. Yo no iba a saber que el cliente de mi cliente ahora en enero me le iba a devolver. Eso ya se reportó como ventas y eso pasa a ser ingreso grabado del 2025. Ahora, en el 2026, que me devuelven la bicicleta y yo la acepto, esa disminución en la venta me va a afectar al 2026. Más nada, el 2025 ya quedó atrás. Que es un poquito lo mismo, mis queridos maestrantes. ¿Qué pasa si yo le vendo a la compañía de Antonella? Sí, le vendí 100 sillas plásticas, le vendí 100 sillas plásticas. ¿Qué pasa si la compañía de Antonella es agente de retención? Me va a retener el 1,75 sobre ese monto, creo que es el 1,75. ¿Sí? Y me retuvo en octubre que me pagó. Y ahora en enero hay una devolución. Es exactamente lo mismo. Para mí fue ingreso grabado en octubre de 2025. Para la compañía Antonella fue gasto deducible en el 2025. La compañía Antonella hizo la retención en octubre de 2025 y la pagó al Estado en noviembre de 2025. Todo 2025. ¿Qué ocurre ahora? A mí se me disminuyen las ventas en el 2026
Y la pregunta del millón, profesor, ¿y qué pasa con esa retención que ya se hizo? Ya se la hizo. Eso ya queda ahí casi casi que escrito sobre piedra. Ya quedó ahí esa retención. Pero profesor, es que yo no vendí 1000, estoy vendiendo 500, entonces debieron retenerme 500 y no sobre 1000. Correcto, no hay ningún problema, esa es una lógica comercial o económica. Pero lo tributario no va por ninguna lógica, lo tributario va conforme lo que indica la ley. ¿Y qué indica la ley? Yo, ventas, cuando transfiero el dominio de bienes muebles. Las bicicletas son bienes muebles. Yo vendí en octubre, emito la factura en octubre. La compañía Antonella, asumamos que me paga el 100% al contado. Ventas de octubre, 104 de octubre. La compañía Antonella me retuvo en octubre, 103 de octubre, que se declara en noviembre, le paga la retención que me hizo a mí, se la paga al Estado. Y yo ya tributé sobre eso, pero fueron los hechos generadores. Yo vendo, ingreso. La compañía de Antonella es agente de retención, ella paga, ese fue el momento de la retención. Y al momento de la venta y retención, nunca íbamos a saber que iba a existir una devolución. Entonces, en conclusión, mis queridos alumnos, sí, les iba a decir maestrantes, ¿no? Sería un honor para mí, un gusto enorme para mí, en un par de años también ser docente de ustedes en una maestría. Pilas ahí. Y en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, pues, lo que yo voy a hacer es declarar esa venta, ¿sí? Esa disminución de mi venta ahora en enero de 2026. Lo que yo ya pagué el impuesto de la renta anteriormente, eso queda ahí, ¿ok? Entonces, regresemos al formulario. Dicho eso, acepté una devolución y aquí, mis queridos maestrantes, en estas columnas vamos a ponerlas de color rojito, en diagonal y en negrita. Aquí es donde nosotros vamos a reportar las devoluciones. ¿Por medio de qué, cuál va a ser el sustento? Una nota de crédito y emitimos la nota de crédito. Entonces, yo para el Estado ecuatoriano, en enero 2026 yo no vendí 1000, yo vendí 500. Y por ende, sobre los 500 que es la venta, le voy a pagar el IVA, porque esa devolución me afecta en dos fases. Me disminuye el ingreso y por ende, recuerden que esa venta es la base imponible del IVA. Si me disminuye la venta o la base imponible del IVA, me disminuye también el impuesto al valor agregado. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí. Por favor, si tienen preguntas, levanten la manito, interrúmpanme, por favor. Hay que dejar esto bastante clarito. Vámonos a las compras. ¿Qué decía el ejercicio? Seguimos comprando 10 llantas a $200, $2000. Entonces, lo dejamos ahí, ni lo tocamos, lo repetimos. Profesor, ¿y qué pudiese pasar si yo en compras devuelvo? Ok, ¿sí? Si yo en compras devuelvo, aquí también utilizo ese casillero, el 510, para expresar la realidad económica del negocio. En este caso, no compré 2000, compré 1800. No devolví $200 en inventario. Puede ser también y lo ubico ahí. Como el ejercicio no nos dice nada, perfecto, mantenemos los $300 impuestos generados. Mi crédito tributario sigue siendo uno porque mi actividad sigue siendo todo con tarifa 15%. Más allá de que hubo una devolución, sigue siendo con 15%. Entonces tengo derecho al 100% del crédito tributario. Entonces, de los 300 que pagué en las 10 llantas, ¿cuánto puedo utilizar? Los mismos 300, el 100%. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a la liquidación, que se recuerdan ustedes, estaba en la diapositiva, IVA en ventas menos IVA en compras. Vamos a ver, IVA en ventas, 75, IVA en compras, 300. Nos va a dar negativa esa resta porque la compra es mayor que la venta. Entonces, ahí ya no vamos a utilizar el 601 porque el 601 es para mayor a cero. Vamos a utilizar el 602. Si la diferencia del 499 menos el 564 es menor a cero, dice utilice este casillero.
Entonces, este casillero nosotros lo vamos a utilizar. Vamos a ponerle valor absoluto. Uy, ¿qué pasó? Absoluto de esto menos esto. Entonces, ahí sí tenemos 225. Negativo. ¿Cómo se llama ese negativo? Crédito tributario de este mes. Crédito tributario de este mes. Entonces, el Estado me queda debiendo. A diferencia de agosto, que yo sí tuve un valor positivo, que debo entregárselo, el Estado me queda debiendo. ¿Qué más dice el ejercicio? El ejercicio no nos hablaba de que nos habían retenido, para nada. Perfecto. Entonces hacemos la liquidación. Este mes me quedó negativo. ¿Tengo crédito tributario el mes anterior? No, porque en agosto, que fue el mes anterior, me tocó pagar $45 o algo así. Entonces no tengo crédito tributario. Retenciones, ¿me efectuaron retenciones? No, este mes no me han efectuado retenciones. Por lo tanto, calculo el crédito tributario para el próximo mes, ¿verdad? Que sería mi crédito tributario de este mes y más nada, ¿verdad? No tengo ningún otro crédito tributario. Vamos a borrarle ahí para que no se me vayan a confundir ustedes, mis queridos alumnos. Y entonces, saldo de crédito tributario por compras, 225. Nuevamente, profesor, ¿por qué por compras? Uno, no nos han hecho retenciones. Dos, no arrastramos retenciones del mes pasado. Tres, realmente el crédito tributario nace por compras, porque el IVA de venta fue chiquito, el IVA de compras fue más grandecito. Como no tengo ninguna otra liquidación, entonces mi crédito tributario para el próximo mes va por compras e importaciones. Va por compras e importaciones. ¿Sí? Crédito tributario, casillero 615. Y tenemos 225 y no tenemos valor a pagar en esa declaración. ¿Sí? Un pequeñísimo ejemplo de que declarar impuestos no es lo mismo que pagar impuestos. La obligación de todos nosotros como contribuyentes es declarar, declarar que si ese formulario que estoy llenando conlleva un pago de impuestos, pues como era en el mes de agosto, tengo que pagarle al Estado los $405. Punto. Punto. Porque esa liquidación no me hizo más nada, no me hizo nada, no me hizo nada esa liquidación. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que tener que pagarle 405. Ahora en septiembre el escenario cambió, mis ventas redujeron un poco, las compras se mantuvieron en el mismo nivel y aparte no me han hecho retenciones. Bajo esa casuística me genera crédito tributario. Por esa razón, las liquidaciones del IVA no siempre van a ser las mismas. Lo mismo que el impuesto de la renta, pues no, lo mismo que el impuesto de la renta. ¿Sí? Entonces vamos a crear una copia para terminar y ponerle IVA de octubre, agosto, septiembre, octubre. Perfecto. Y nos vamos a los datos del ejercicio para octubre. ¿Sí? Nos vamos en los datos del ejercicio para octubre. Y aquí vamos a poner octubre. ¿Cuáles son los datos de octubre? No vendimos bicicletas, ¿sí? Cero bicis, no vendimos, está de caída el negocio, lamentablemente. Ay, caramba. Cero bicicletas, precio unitario sí, precio total cero, tarifa 15%, cero de IVA, ¿no? No tuvimos ventas. No nos dice tampoco devoluciones de meses anteriores. Podemos eliminar esto para no confundirnos. Y seguimos comprando llantas a 20 a $200. Precio total, $2.000. Yo creo que el señor debería cambiarse de actividad. En vez de vender bicicletas, vender llantitas nada más porque
Está que se estoquea y se estoquea, ¿no? Pero bueno, está bien, no hay problema. Perfecto. Entonces, un escenario un poquito más drástico, no tuvimos ventas. Entonces, vamos a detallar eso en el formulario de octubre, ¿no? Entonces, en octubre, aquí cero, aquí cero. Entonces, no voy a tener IVA en ventas, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo lógico. Las compras se mantienen, tengo 300 y claro, aquí por el Excel la fórmula me va a generar un error, pero nosotros vamos a seguir utilizando el 100% de esos $300. Y en este momento les he de haber explotado la cabeza. Profesor, si no tenemos ventas, ¿por qué tengo derecho a crédito tributario? No es lo mismo no tener ventas que vender con tarifa cero. En, en el sector público hacemos solo lo que dice la norma. ¿Qué dice el artículo 66? No tienen derecho a crédito tributario aquellos contribuyentes que vendan en su totalidad bienes o servicios grabados con tarifa cero. Mi actividad siempre va a ser 15 y no vendo nada más con cero como para hacer un parcial, un crédito tributario proporcional. Siempre voy a vender 15. Que este mes no haya vendido no me quita el derecho a utilizar el crédito tributario. Ojo con eso de ahí, ¿no? Ojo con eso de ahí. Yo sigo utilizando el crédito tributario. Otra cosa es que en octubre tampoco haya tenido compras, pues ahí sí, cero, pues no. Lo que no me quita de que sigo arrastrando el crédito tributario del mes anterior, ¿no? En cualquier situación, vendí, no vendí, y no vendí y ni compré, el crédito tributario del mes anterior se lo sigue arrastrando, arrastrando, arrastrando. ¿Ok? Entonces, en el sistema de declaraciones, sí le va a permitir este casillero, estos dos casilleros, están abiertos para que nosotros digitemos y yo puedo utilizar el crédito tributario, ¿no? En el caso en que no haya tenido ventas, no voy a salir perjudicado. Perdón. Entonces, octubre, cero de ventas menos 300 de compra, nos va a seguir quedando un crédito tributario de este mes. Menos 300 entre comillas, ¿no? Entonces, el resultado de la declaración y liquidación de octubre es que tengo un crédito tributario de 300. ¿Tuve crédito tributario el mes anterior? Sí, sí tuve crédito tributario del mes anterior. Lo vamos a sombrear aquí para que ustedes lo revisen, lo recuerden. Sí tenemos un crédito tributario el mes anterior. ¿Por qué valor lo teníamos? Por compras, exclusivamente por compras. Sí, exclusivamente por compras. Entonces, vamos a traerlo desde la liquidez, eh, desde el formulario del mes anterior y aquí quedemos, aquí en el 615, ¿no? Saldo el crédito tributario para el próximo mes. Entonces yo ahí lo selecciono. Claro, en la vida real el sistema me lo va a me lo va a tomar de manera automática, ¿no? No tengo nada que hacer yo ahí. Va a aparecer. Ujú. Entonces yo tengo crédito tributario de este mes y aparte tengo un crédito tributario del mes anterior. La lógica me manda a que como son el mismo tipo de crédito por compras, lo sume y eso lo vaya a utilizar para el próximo mes. Entonces, como no tengo ningún otro dato en la liquidación, otra vez vamos a utilizar el casillero 615, saldo el crédito tributario para el próximo mes. ¿Y cómo se va a conformar ese casillero? Estos 300 más los 225. 525. Y así mi crédito tributario puede ir subiendo, subiendo, subiendo. ¿De acuerdo? Algo así va a estar en el examen, una liquidación sencilla del IVA, ¿verdad? Y aquí la administración tributaria, ¿dónde me puede glosar? Recordemos, en IVA, también puede ser una pregunta teórica del IVA. En el IVA, la administración tributaria, ¿qué me puede observar? Ventas, que son 15 pero yo las declaré como cero, es decir,
o no cobré el IVA a mis clientes, o si lo cobré, hecho el sabidito, no se lo quiero pagar al Estado. ¿Sí? Puede ocurrir, mis queridos alumnos, puede ocurrir. Entonces, siempre me va a observar o me va a revisar ventas para saber si la tarifa que estoy aplicando es la adecuada. Segundo, rentas me puede observar el crédito tributario, como habíamos dicho. Tanto el de las compras, porque me puede decir, Javier, ¿cómo así estás comprando, compraste flores para que arreglen el lobby de tu oficina? ¿Eso qué relación tiene con la producción y comercialización de los bienes que tú estás vendiendo? Si tú estás vendiendo las bicicletas, si quieres adornar tu local para que se vea más bonito, llegó San Valentín y tú quieres adornar, llegó una festividad y quieres comprar globitos, serpentinas, flores, eso no tiene nada que ver con la producción de bicicletas ni la comercialización de bicicletas. Usted va a seguir vendiendo las bicicletas, tenga adornos en el lobby del taller o no tenga, no tenga lobby, va a decir, no tenga flores en el lobby. Entonces Rentas le puede observar y le va a eliminar de las compras ese crédito tributario, ¿sí? Ese crédito tributario. Y del crédito tributario también la administración me puede revisar esta liquidación y me va a encontrar posibles glosas. Oiga, señor Javier Ruiz, usted efectuó mal el cálculo. Oiga, señor Ruiz, usted está utilizando retenciones de IVA que no le efectuaron. O que si le efectuaron al 30%, usted se está poniendo todo el IVA que le han retenido y eso es falsear, eso es falso. O, ¿verdad? O puede ser que estos créditos tributarios, más que nada desde aquí hasta acá, ya hayan pasado 5 años. Obvio, el crédito tributario del mes actual, en este caso los 300, ese es fresquito, pues no es actual. Pero el SRI como tercer punto, aunque debería ser segundo punto también porque seguimos en el crédito tributario, una tercera glosa que me puede levantar en un proceso de control es que mi crédito tributario, el que estoy porque si se dan cuenta, ¿no? Aquí nacen 225, aquí van 525, asumamos que la de octubre, perdón, que la de noviembre son 100 más de crédito tributario y sigue creciendo. Entonces, eso solo lo podemos utilizar por 5 años. Pasados los 5 años, es mi deber como contribuyente eliminarlos de mis declaraciones. Eliminarlos de mis declaraciones. ¿Ok? Entonces, espero que hayan tomado nota esas tres posibles observaciones o glosas que la administración me levante. Primero, tarifa del IVA en ventas. Y segundo, créditos tributarios. En el sentido de, por ejemplo, que yo esté utilizando un crédito tributario que no me corresponda a la producción y comercialización de los bienes o servicios. Y segundo, que ese crédito tributario haya pasado más de 5 años. Entonces Rentas me va a decir, Javier, de esos 525 que tienes ahora, 400 ya pasaron los 5 años. ¿Sí? Entonces descuéntate esos 400, haz la declaración sustitutiva en el mes en el cual pasaron los 5 años ya de esos $400 y entonces ahora te vas a liquidar solo 125 para el próximo mes, ya no 525. ¿Sí? Entonces son liquidaciones mucho más directas, eso sí hay que tomar en cuenta. Las glosas de IVA son liquidaciones y son cálculos y papeles de trabajo mucho más concretos y más directos, ¿de acuerdo? Que a diferencia, o mejor dicho, a diferencia de las glosas de impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Preguntas, por favor. Antonella, ¿todo bien? Angie, ¿todo bien? El doctor Ángel Tomalá, ¿todo bien? Sí, profesor, todo correcto. Perfecto, gracias Ángel. Don Cristian Jordán, ¿todo bien? Sí, todo bien, profe.
Perfecto. Listo. Entonces, terminamos esta sesión, yo les subo el Excel para que ustedes ya tengan todo ese material y que puedan repasarlo el fin de semana para nuestro examen. Por cierto, ¿el examen cuándo es? Es el jueves, ¿no? Sí, profe. Jueves 22 de 2 a 4. Jueves 22 de 2 a 4. Ok. Listo. Bien. Entonces, culminemos el IVA. Culminemos el IVA. Damos aquí, caso uno. Y yo creo que el caso 2 sí lo pueden liquidar ustedes. Vendo IVA, perdónenme. Vendo bicicletas, vendo cacao. No, liquidémoslo ahorita, no hay ningún problema. Liquidémoslo ahorita, rapidito, liquidémoslo ahorita. Eh, mm, creemos otro Excel, por favor. Creemos otro Excel para no confundirlos. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer sí es pasar el 104, ¿no? Vamos a copiar. Ok. Entonces, hagamos la liquidación de esta. Ok. Ya. Ahí. Entonces, caramba. Nuevamente, agosto, ventas y tenemos bicicletas, tenemos cacao. eh, ok, entonces, bicicleta, aquí vamos a poner base imponible. Nuevamente, tarifa de IVA, el IVA y listo, ¿no? Entonces, profesor, yo puedo inscribir en el RUC esas dos actividades, así que por muy disímiles que sean, sí, no hay problema. Yo puedo dedicarme a libre ejercicio profesional en actividades relacionadas con las leyes, es decir, soy abogado, pero también puedo vender, puedo tener registrado una farmacia, qué sé yo, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, base imponible, aquí sería las 10 bicicletas por los $500, $5.000. Esto está grabado con 15% de IVA y el IVA pues va a ser esto de aquí, ¿no? 750. El cacao, vendimos cacao por $4.500. El cacao es tarifa 0% de IVA. Recuerdan el artículo 55, productos alimenticios de origen agrícola, pecuario, cunicultor. El cacao proviene del agro, está en su estado natural, valga la redundancia, tarifa 0%. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener cero de IVA. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo dos actividades. Una con 15, una con cero. Significa que yo voy a tener que calcular el factor de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Vámonos a las compras. Compramos un activo fijo, el camión que está siendo utilizado para la entrega de los productos, 30.000. Ah, me faltó la retención en las ventas. Ya vamos para allá.
30.000, tarifa de IVA y listo. Aquí que tenemos nosotros una retención. El ejercicio dice que un agente de retención dos bicicletas nos retuvieron al 30%, ¿no? El IVA de dos bicicletas. Entonces esto sería el 70% eh, dos bicicletas serían 1.000, ¿verdad? Por 1.000 por 0,15, ¿no? Nos están reteniendo $105, ¿no? Esa es la retención de $105. Perdón, yo porque puse 70%, disculpen, 30%. 30. 30% son bienes. Las retenciones de IVA son 30% de bienes, 70% en servicios y 100% en unos casos especiales. Liquidaciones de compra, importación de servicios, pago a profesionales, pago de arrendamiento de inmuebles que no son vivienda, que son de propiedad de personas naturales, ¿no? Entre otros. Entonces, nos retienen el 30% de la venta de dos bicicletas. Si las bicicletas nos cuestan 500, estamos vendiendo 1.000, el 15% de esos 1.000 y nos retienen el 30%. ¿De acuerdo? Y listo. No tenemos nada más en agosto. ¿Cómo vamos a liquidar? ¿Cómo vamos a liquidar? IVA ventas, IVA compras. El IVA de ventas es 75, el IVA compras es 4.500, pero aquí tenemos nosotros que calcular el, el crédito tributario parcial, ¿no? El crédito tributario parcial. ¿Qué decía el crédito tributario parcial? Ventas 12 dividido para el total de ventas. En resumen, ¿no? Ventas 12, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle aquí ventas, perdón, 15%, ventas 15% dividido para el total de ventas. Entonces esto sería igual a, eh, eh, ok, mejor calculémoslos en el formulario, ¿ya? Mejor calculémoslos en el formulario para no hacernos líos ahí. Vamos a cambiar el nombre aquí, esto es agosto, listo, ya. Entonces, la liquidación va a ser básicamente este IVA en ventas, IVA en compras, tomando en consideración crédito tributario y aparte utilizar la retención. Ok, entonces nos vamos acá. ¿Cuánto vendimos de tarifa 15? Vendimos 5.000. No tenemos nota de crédito. 750. Eh, Ventas locales excluye activos fijos grabados con tarifa cero que no dan derecho a crédito tributario. Este casillero vamos a utilizar para reportar las ventas de cacao. ¿Cuánto vendimos de cacao? 4.500, ¿no? Como eso es 0%, no calculamos IVA en ese sentido. Entonces, ¿cuál es mi total de ventas? Esto más esto. No tenemos devoluciones y listo. Y tenemos nuestra liquidación de IVA, ¿no? En el formulario. Sencillo. Aquí la única diferencia es que ahora vamos a calcular con dos tarifas, con 15 y con cero. Vámonos a las compras. Esto borramos, esto borramos. ¿Y qué fue lo que compramos en agosto? En agosto compramos un activo fijo, ¿no? Entonces buscamos donde nos dice aquí, compra locales de activos fijos grabados con tarifa diferente de cero. Esto la vamos a utilizar. Compras locales de activos fijos grabados con tarifa cero. ¿Cuánto fue la base imponible? 30.000. Y esto pues va a ser 0,15 por estos 30.000. $4.500.
¿Ok? $4.500. No tenemos más compras, ¿verdad? Esto sería esto, esto y el total de IVA en compras 4.500. Pero ya sabemos que no vamos a poder utilizar el 100%, ¿no? Apliquemos la formulita. 411, 412 más 420 más 435. 411, 412, ta, 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 5.000, ¿no? Y eso va a ser dividido para el 419 y el 419 son los 9.500. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Sería, no tenemos 411 ni 412, perdón, 411 sí tenemos, 412 no tenemos, 420 tampoco, 435, 415 tampoco, no tenemos más información de esa, entonces es ese valor dividido para el 419 que es el total de las ventas. Entonces yo voy aquí a tener casi que un 53% de las ventas como crédito tributario, ¿no? Ese factor en relación a las ventas es el 52%. Entonces mi crédito tributario ya no va a ser 4.500 sino 2.368. ¿Me lo disminuye? Sí. Esa diferencia de IVA ya no la voy a utilizar en el 104, la voy a lanzar como gasto deducible de impuesto a la renta. Entonces vamos a hacer la liquidación. 750 de IVA en ventas menos 2.368 me va a dar negativo, ¿no? Me va a dar negativo, por lo tanto tengo crédito tributario de este mes. No tengo crédito tributario del mes anterior, ¿sí? No tengo crédito tributario del mes anterior. No tengo crédito tributario del mes anterior. Retenciones en la fuente que me han efectuado. Sí tengo una retención en la fuente que me efectuaron de 45 y ya no tengo nada más. ¿De acuerdo? Ya no tengo nada más. Entonces, pongamos a limpio. ¿Qué tengo para el próximo mes? Porque esto no me va a dar valor a pagar. ¿Qué tengo para el próximo mes? Tengo crédito tributario para el próximo mes. Esto es por compras y aparte tengo crédito tributario por retenciones. Entonces, ¿cuál va a ser mi crédito tributario por compras? 1.618 y crédito tributario por retenciones en la fuente que han sido efectuadas, los 45. Entonces, sí, yo tengo para el próximo mes la sumatoria de esos dos valores como crédito tributario, correcto. La diferencia es que debo clasificarlas o clasificar esos créditos tributarios dependiendo su origen, ¿no? Dependiendo el origen. Tengo 1.600 para el próximo mes por compras y tengo 45 para el próximo mes por retenciones. ¿Sí? Entonces, estos valores para la declaración de septiembre van a regresar acá al casillero 605 y 606, ¿no? 605 y 606. Liquidemos septiembre, rapidito. Veamos qué nos trae septiembre. ¿Qué nos trae septiembre? Vendimos solo dos bicicletas por $500, 1.000. No nos dicen que nos han retenido, entonces eliminemos esto de aquí, ¿sí? Vamos, por gracias. Eh, perdón. A ver, septiembre, dos ventas, perdón, venta de dos bicicletas por $500 y nos devolvieron una bicicleta. Entonces aquí vamos a tener una devolución. Vean que ya no tenemos venta de cacao, ¿no? Pero se quema. Aquí vamos a tener una devolución de una bicicleta. Aquí entonces hablamos de, perdón, aquí es 1.000. Y aquí vamos a tener una devolución de 500.
¿sí? Perfecto. Miren que en septiembre, algo raro, no hay compras, perfecto. Eliminamos todo esto, ¿sí? Y la liquidación de igual forma la vamos a hacer en el formulario. Vamos a copiar esto, creamos una copia y ahora le ponemos septiembre. Ok. ¿Cuánto fueron las ventas de septiembre? En valor bruto, vendí 1000, pero aquí tengo una devolución menos estos 500. Entonces, el IVA que le voy a reportar al Estado va a estar con base en el 15% de esos $500. No tengo ventas con tarifa cero, ¿sí? No tengo ventas con tarifa cero. Compras tampoco tenía. Perfecto. Entonces, son 75. Compras tampoco tengo, ¿sí? Compras tampoco tengo. ¿Y cuál va a ser mi crédito tributario? En este mes yo voy a tener un crédito tributario, ¿verdad? Como solamente tuve ventas con tarifa 12, con tarifa 15 sigo manteniendo mi derecho mi derecho a utilizar el crédito tributario, ¿ok? Lamentablemente no tengo compras, no he pagado un IVA en compras, entonces por obvias razones no voy a tener ese crédito tributario. Pero repito, como mi actividad o parte de mis actividades, una tiene 15%, sigo manteniendo el derecho, que puede ser total o puede ser parcial. La única diferencia que para septiembre es que no hicimos compras, por lo tanto no tenemos un IVA pagado. ¿Puede darse ese caso? Sí, entonces solamente vamos a tener IVA de ventas, no vamos a tener IVA en compras. Entonces, claro, aquí lo que vamos a utilizar ahora va a ser el 601, ya no el 602, ¿verdad? Que se va a llamar esto impuesto causado. ¿Sí? Impuesto causado. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser mi impuesto causado? Estos 75 menos cero de IVA en compras, 75. Tengo que pagarle este mes, tengo que entregarle, mejor dicho, este mes al Estado, $75. No me hicieron retención de IVA, pero yo voy a arrastrar el crédito tributario por compras del mes anterior, estos 1618 que están en el 615, y acá voy a trasladar los 45 de retenciones. ¿Sí? ¿Me siguen, por favor? Si no, ok, ahí tenemos nuestro crédito tributario. Entonces liquidemos 75 positivo en el orden de prelación que está aquí. ¿Cuál va a ser el crédito tributario que va a absorber ese valor a pagar? El crédito tributario de compras. ¿Sí? Dicho de otra forma, tengo 1618 a favor para pagarle al Estado 75. Le digo indirectamente al Estado, descuéntate de ese valor que tú me debes, esos $75. Entonces, obvio, no me va a generar impuesto a pagar esta declaración. Sí me va a seguir generando crédito tributario. Para el próximo mes, les pregunto, lo más sencillo, ¿utilizamos las retenciones en esta liquidación de este mes? No, se mantienen. ¿Cuál fue el crédito tributario que se vio afectado con los $75 ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Que se vio afectado con los $75 de impuesto a pagar? Los 1648, ¿no? Estos 1648. Entonces, claro, para el próximo mes voy a tener esos 1648 menos los 75 que me estoy liquidando con ese saldo a favor. Entonces, no me va a generar valor a pagar, no me va a generar valor a pagar,
no me va a generar valor a pagar porque tengo crédito tributario. Lo único que ha ocurrido ahora en septiembre es que utilicé parte de ese crédito tributario. Utilicé parte de ese crédito tributario. Asumamos que aquí nos dio 1.620 de impuesto a pagar. Me como o utilizo todo el crédito tributario de retenciones, perdón, de crédito tributario de compras, tendría cero y todavía tengo un remanente, ¿verdad? Que sería dólar y piquito. Ahí hago uso de los 45 eh, de lo que me voy a eliminar acá, ¿no? Entonces me queda $43, 42 centavos para el próximo mes y así vamos entre eliminando o utilizando el crédito tributario o vamos incrementando el crédito tributario. ¿De acuerdo? Entonces voy a retroceder para no hacer ningún cambio. Perdón. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos aquí. La liquidación de este impuesto, ay, perdón, estoy acá en septiembre. La liquidación de este impuesto, 75 en este mes, yo debía pagar 75. Arrastro los 1.618 de crédito tributario que tenía yo acá, ¿verdad? Que nacían ¿de dónde que nacían? Perdón. Nacían de aquí, del crédito tributario de compras del mes anterior. Recién ahora lo voy a utilizar en una parte, en una cuantía, ¿no? ¿De qué cuantía? De $75. Y todavía me queda crédito tributario por compras para el siguiente mes. Es este casillero, o mejor dicho, estos dos casilleros, que yo los puedo ir utilizando hasta por 5 años. Pasados esos 5 años ya no los puedo utilizar. Y es lo que rentas me puede observar. Y como les había indicado, como no estoy utilizando en la liquidación de este mes, las retenciones de IVA pasan al 100% para el próximo mes, ¿no? Y así básicamente es como lo vamos a liquidar nuestra declaración de este caso 2, ¿no? Caso 2. Preguntas, por favor, dudas, inquietudes. Bueno, entonces, si ya estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando, a ver, aquí hay algo en el chat, veamos qué dice. Sí, mi querida Nayer, sí, una liquidación sencillita como esta, ¿sí? Para que ustedes calculen ese crédito tributario. Tranquila, no hay ningún problema. Va a ser bastante, bastante sencillo. Eh, de nada, mi querida Nayer, a la orden. Entonces, hemos visto la mayor parte del IVA y a la vez hemos revisado cuáles son las observaciones que Rentas me puede hacer. Ahora, el IVA también es sujeto de devolución, así como el impuesto a la renta, el IVA también es sujeto de devolución, solo que tiene un escenario aquí sí más complejo en cuanto a los actores que pueden pedir devolución de IVA. ¿Sí? Aquí sí los actores son muchos más. Para que ustedes se den cuenta, aquí están todos los grupos de contribuyentes a los que se les devuelve el IVA. Empezamos por devolución de IVA a los adultos mayores. ¿Por qué se les devuelve el IVA a ellos? Porque la ley orgánica de tercera edad establece que los señores mayores, adultos mayores, no deben pagar impuestos con las salvedades que establezca la misma ley, pues, ¿no? Pero le ponen un límite. No deben pagar impuestos si es que estas personas tienen un patrimonio no más allá de 10 remuneraciones básicas eh, o perciben Eso está en la ley orgánica. Se las debo la segunda. La primera alternativa está bien.
que un señor no debe pagar IVA si es que tiene hasta las 10 fracciones básicas o 20 fracciones básicas, perdón, 20 remuneraciones básicas en su patrimonio. Entonces, obviamente se vuelve muy complejo que venga un señor de tercera edad o una señora de tercera edad a mi ferretería y me pida un taladro, $100. Le voy a cobrar el IVA porque el taladro graba IVA. Pero es complicado para el comercio, para el día a día, que ese señor diga, oiga, Javier, pero usted ¿por qué me cobra IVA? Si yo no tengo mi patrimonio más de esas 10 o 15 remuneraciones básicas. Entonces, demuéstreme esto y este otro, es complicado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento ya en la parte tributaria atendiendo lo que dice la ley de tercera de edad, la ley orgánica de tercera edad? Que los adultos mayores no van a pagar impuestos, en este caso impuesto al valor agregado, si es que cumplen con ciertas condiciones. Esas condiciones en la parte tributaria viene un límite, precisamente para que no puedan pedir de todo, porque tienen ese límite respecto a ingresos o patrimonio. Entonces, a nuestros abuelitos se les devuelve el IVA el 15% de dos fracciones básicas. Ay, otra vez. El 15% de dos remuneraciones unificadas. ¿Sí? Es decir, es decir, es decir, en este rato, a ver, les tomo la lección. ¿Cuánto está la remuneración básica unificada? El sueldo básico, 400. Les escucho. El sueldo básico está en 482, ¿no? Esa es la remuneración básica unificada. La norma tributaria dice el 15% de dos remuneraciones básicas unificadas. Entonces esto por dos y a eso le sacamos el 15%. Si están viendo la calculadora, ¿verdad? Sí, profe. Gracias, gracias Antonella, muy amable. Entonces, a partir del 2026, a los abuelitos, a nuestros abuelitos o a nuestros papitos, se les devuelve hasta $144.60 en sus compras personales. Se le devuelve 144,60 de mensual por concepto de IVA personal, de IVA de compras personales. Profesor, ¿qué pasa si mi abuelito se compró una caminadora para hacer ejercicio? Y en la caminadora ya pagó 150 porque la caminadora costó $1.000. Ok, de esa factura de 150 el Estado le va a devolver solo 144,60. La diferencia, los los $5.40 adicionales, no le van a devolver. Profesor, pero también tiene IVA que compró en el comisariato, IVA que compró de ropa. Ya con una sola factura, con una sola compra, llegó al límite. Ya las otras no las puedo utilizar. Lo mismo al revés, profesor, mi abuelito no compra mucho, eh, más o menos está comprando y está pagando de IVA un promedio entre 80 o $90 mensuales. Él tiene, a partir del 2026 un límite de hasta 144. Pero si la persona de la tercera edad solo está comprando, o mejor dicho, pagando un IVA de 80 o $90, no va a llegar al máximo. En ese caso, le van a devolver el 100% de esos 80 $90 que haya pagado. ¿De acuerdo? Que haya pagado. ¿Sí? Este tema de las devoluciones, para variar, ¿no? Está en la ley de régimen tributario interno, como no puede ser de otra forma. ¿Sí? Está en la ley de régimen tributario interno. Si mal no recuerdo, en el artículo 74. Ah, no, el 74 es para personas con discapacidad. En el enumerado después del 74, IVA pagado por personas adultas mayores. Tienen derecho a la devolución de IVA en la compra de bienes y servicios de primera necesidad de uso o consumo personal, ¿ok?
la base imponible será o se la calculará, o mejor dicho, será el valor a devolver de hasta dos salarios básicos unificados al trabajador vigentes al 1 de enero del año en el que se efectuó la adquisición. ¿Sí? Entonces, por eso es que multiplicamos 2 por la remuneración básica del año y a eso el 15%. Ese monto es el que le van a devolver mes a mes a nuestros abuelitos. La condición que sean compras personales y que las facturas obviamente estén a nombre de los abuelitos. Ahora, las personas con discapacidad también se les devuelve el IVA por sus compras eh, personales. ¿Y cuál va a ser? Eh, La base imponible para las personas con discapacidad será de hasta dos salarios básicos unificados al trabajador, lo mismo, vigentes al ejercicio fiscal. Es decir, tendrían esos $144, tendrían. ¿Y por qué digo tendrían? Porque en cambio la Ley Orgánica de Discapacidades dice que sí, que las personas con discapacidad de a partir del 30% tienen derecho a una devolución del IVA, pero en la misma proporción de su discapacidad. ¿Se acuerdan que en impuesto a la renta de personas naturales sacábamos la tablita del reglamento de ley de discapacidad? Y si yo era discapacitado del 30 al 45, tenía el 40% de devolución, del 46% al 60%, otro porcentaje y así sucesivamente. Entonces, a las personas con discapacidad le devuelven menos IVA que una persona de la tercera edad, ¿sí? Pero porque está atado a esa tabla progresiva de la Ley Orgánica de Discapacidad. Entonces, a ellos se les devuelve, se les reconoce por ley que tienen derecho a devolución de IVA. Como ustedes se dan cuenta hasta aquí, son las dos devoluciones más frecuentes y dos devoluciones que abordan compras o consumos personales. ¿Sí? También hay una tercera por consumo personal que son para las turistas, para los turistas. Aquí el Ecuador le devuelve el IVA a los turistas extranjeros, obviamente. Tienen que cumplir ciertos requisitos, que compren bienes o servicios en establecimientos autorizados por el Ministerio de Turismo y que al momento de salir del país se presente las facturas, una persona de rentas debe estar en los aeropuertos, debe verificar que lleva consigo esa ropa que ha utilizado o el bien que ha comprado y proceden a devolverle, ¿no? Ahí mismo le llenan la solicitud y le hacen un envío o un pago a una tarjeta de crédito en el exterior. De ahí en más, las otras devoluciones de IVA no son por consumos personales, son por actividades económicas. Y empezamos con exportadores de bienes y obviamente también exportadores de servicios, ¿sí? Acá estaba el de IVA de turismo, acá este es el de turismo, este es para los operadores, bien, bien brutito yo. Acá está el de personas naturales, el que les dije que el turista iba, compraba y en el aeropuerto le devuelven, ahí es ese. Esos son los tres por consumo personal. El resto son por compras relacionadas con el giro del negocio. ¿Por qué se les devuelve el IVA a exportadores de bienes y de servicios? Acá está devolución de exportadores de servicios, aquí abajito, porque las exportaciones salen con tarifa cero, ¿no? Ya lo habíamos revisado. Se le devuelve el IVA también a los proveedores de exportadores. Se devuelve el IVA en la industria del transporte, es tarifa cero. Si es que yo estoy comprando localmente un chasis y una carrocería, me devuelven el IVA. A las misiones diplomáticas se les devuelve también el IVA. A los operadores de turismo también tienen una devolución de IVA por su actividad económica. Por convenios internacionales también. A personas naturales que desarrollen proyectos de construcción de vivienda de interés social. ¿Por qué se les devuelve a ese sector de la construcción? Porque la vivienda de interés social está grabada con tarifa cero. Entonces, aquella persona natural, esta evolución no aplica para compañías constructoras de viviendas. Como es tarifa cero, la vivienda
y obviamente hay que comprar insumos, materiales, materia prima, etcétera, etcétera, que está grabado con 15, por eso se le devuelve el IVA a ese sector. Y finalmente, aquí sí, para todos los proyectos inmobiliarios también hay una devolución del IVA. ¿Por qué? Porque las viviendas, cuando se termina un proyecto inmobiliario, en el caso de viviendas, las viviendas, mejor dicho, los inmuebles no son objeto del impuesto, ¿no? Los inmuebles no son tarifa cero, son no objeto del impuesto al valor agregado. ¿Por qué, profesor? Artículo 52 de la Ley de Régimen, vimos la definición o el alcance del IVA. El IVA se grava la transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal a los servicios y a los derechos estos intelectuales. Transferencia de bienes muebles. Cuando se transfiere un bien inmueble, el IVA no aparece. No es que es cero, no es lo mismo de cero. El ser cero es estar grabado con una tarifa, pero tiene un beneficio que es cero. La anterior es una transferencia no objeto del impuesto, la de los inmuebles. Entonces, por esa razón, se les devuelve el IVA cuando ellos pagan en sus insumos o suministros. ¿Sí? Entonces, para que tengamos ese derecho a crédito tributario, se realiza la compra, ¿verdad? Se tiene el soporte en el comprobante de esa compra, se declara y se liquida el IVA y como ya habíamos visto, si el impuesto a pagar es cero, probablemente tenga un crédito tributario para el siguiente mes. Y lo que yo les había indicado, hay un tema muy particular que es el de las retenciones de IVA. Esas retenciones de IVA nos devuelven a todos, naturales, sociedades, independientemente de la actividad económica. Claro, la salvedad o el requisito es que nos realicen retenciones en la fuente del IVA. Entonces, esos 45 que nos habían hecho de retenciones por ahí, a esta persona que vende bicicletas y cacao, en algún momento va a poder pedir la devolución. ¿Sí? En algún momento va a poder pedir la devolución. ¿Cuándo va a ser ese momento? Ese momento es, o mejor dicho, ese momento se produce cuando hayan pasado 6 meses y esas retenciones hayan seguido creciendo. Entonces yo le puedo demostrar al SRI de que mi liquidación de IVA va a seguir por las mismas, va a seguir el mismo camino, se va a seguir generando crédito tributario por retenciones y nunca lo voy a poder compensar. Entonces, de ser ese el escenario, yo puedo pedir la devolución de las retenciones de IVA. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 69 que está ahí en la lámina? Leamos la partecita azul. Cuando por aunque ya la leímos en su momento, cuando por cualquier circunstancia evidente yo presuma que el crédito tributario no lo voy a poder compensar con el IVA causado dentro de los siguientes 6 meses, yo le voy a solicitar al director del SRI me devuelva ese dinero, pero solo el proveniente de retenciones de IVA. Yo puedo pedir la devolución. Y esto aplica para cualquier contribuyente y para cualquier actividad económica. ¿De acuerdo? Entonces eso sí, grabémonos bastante bien porque es un beneficio importante que se puede llegar a tener por medio por medio de esta devolución de retenciones, ¿no? ¿Sí? Por su parte, el reglamento dice lo mismo, no únicamente los comprobantes de retención del IVA emitidos de conformidad con el reglamento van a justificar el crédito tributario de los contribuyentes, ¿no? El contribuyente deberá mantener en sus archivos dichos documentos al menos durante el tiempo máximo de prescripción de la obligación tributaria, 4 años. Los sujetos pasivos registrarán en su contabilidad, perdón, la prescripción es en 5 años, la caducidad es en 4. Los sujetos pasivos van a registrar en su contabilidad, en los respectivos auxiliares, en los mayores, ese crédito tributario por retenciones. Claro, para los que lleven contabilidad, ¿no? Para los que no llevamos contabilidad, pues mi único registro es
el formulario, que una vez que lo presentamos lo podemos descargar. Uno, dos, siempre debo tener mis comprobantes de retención y no está por demás siempre hacer un pequeño papel de trabajo donde se vaya registrando ese crédito tributario con la liquidación y se vaya demostrando aritméticamente, numéricamente, de que yo voy a tener más y más crédito tributario por retenciones de IVA. Entonces, tanto en la ley como en el reglamento se establece este tema de las devoluciones en retenciones del impuesto al valor agregado, ¿no? No se asusten, estos son los posibles escenarios que podamos tener en, en la liquidación del impuesto a la renta, que ya un poco lo hemos visto, ¿no? Ya un poco lo hemos visto. Eh, ahora, ese procedimiento, ¿verdad? Para pedir las devoluciones de retenciones es por medio de un oficio, un trámite. Nosotros le informamos a la administración que queremos que nos devuelvan ese crédito tributario por retenciones. Y más que nada en los últimos años, donde ya casi todos facturamos electrónicamente, sí prácticamente debería ser ese cruce casi que automático, ¿no? Pero lamentablemente la administración tributaria, ¿qué es lo que nos dice en las resoluciones o circulares? Que si yo quiero pedir esa retención de IVA, hay que hacer la solicitud. Entonces, en esa solicitud, en ese oficio, debemos explicar detalladamente, ¿verdad? Debemos explicar detalladamente, debemos detallar, perdón, explicar detalladamente la presunción que yo no lo voy a poder compensar en los siguientes 6 meses. Lo más sencillo, esperemos los 6 primeros meses, yo ya tengo una data histórica que mi crédito tributario por retenciones va creciendo, entonces con base en eso yo le digo, dado que mi giro del negocio se va a mantener de la misma manera, yo voy a seguir vendiendo a agentes de retención. Los agentes de retención me van a seguir reteniendo. Y aparte, y eso ya es crédito tributario, y aparte voy a tener compras mensuales, entonces nunca voy a compensar el crédito tributario por retenciones. Entonces, por ahí puede ir una explicación de esa presunción, ¿no? Esa solicitud, en teoría, deben ser atendidas en un plazo no mayor de 90 días hábiles. Recuerden que cada vez que en la norma tributaria hablemos de días, nos vamos a referir a días hábiles. ¿Sí? Hago un paréntesis. En todas las devoluciones de renta, de IVA, de ISD, el SRI tiene, ¿cómo podría decirles? Tiene su alcance, tiene su facultad hasta el momento en que resuelve, aceptando total, aceptando parcial o negando la solicitud. Hasta ahí termina el trabajo de rentas del SRI, tanto en devolución de ISD, de IVA, de retenciones de renta, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una vez que rentas ya emite la resolución, asumamos que le acepta. Si ustedes se han dado cuenta, en los párrafos de la resolución, por el tercero o cuarto dice, informar al Ministerio de Economía y Finanzas del particular de la presente resolución, donde fulano de tal tiene derecho a que se le reintegre el valor de $895 por concepto de crédito tributario de retenciones de IVA en su cuenta bancaria. Entonces, Rentas termina su trabajo emitiendo el papel, ¿no? La resolución. Eso pasa de ahí a la cancha del Ministerio de Finanzas. Y es el Ministerio de Finanzas, dependiendo la disponibilidad presupuestaria, quien va a hacer los pagos, quien va a hacer las acreditaciones, quien hace las transferencias. No es el SRI, es el Ministerio de Finanzas. Ellos son los que nos depositan en nuestras cuentas todas las devoluciones que nos ha aceptado el SRI. Entonces, básicamente son dos facultades diferentes, ¿no? La facultad de rentas es revisar la parte tributaria y acordar, o aceptar o negar la solicitud de devolución.
Y el Ministerio de Finanzas, que es el que se encarga de, a nivel general, de todo gobierno central, de hacer todos los pagos, entonces ellos son los que luego nos depositan, nos transfieren, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso como un pequeño paréntesis. Y toda documentación de la solicitud de devolución, como cualquier otro trámite, es responsabilidad del que pide, ¿no? El que, si nosotros estamos pidiendo, nosotros debemos dar el soporte, ¿no? Nosotros debemos presentar las pruebas que nos acrediten alguna devolución de retenciones de IVA, de renta, etcétera, etcétera. Nosotros debemos entregarle a la administración todas las fuentes de información posibles. Y no está por demás recordarles que cualquier tipo de engaño o falsedad se van a iniciar las acciones legales correspondientes. Se van a iniciar las acciones legales correspondientes. ¿Sí? Me estoy acordando de algo que conversamos hace unos 10 días con los socios de la firma, que ya está en fiscalía las denuncias y ya salió un caso en que el representante legal y el contador fueron a la cárcel. Se les dio la sentencia privativa de la libertad, lamentable. Pero claro, se prestaron para hacer algunas cosas raras, por decirlo menos. Hay una estrategia, se las cuento porque igual en algún momento ustedes la van a conocer, y también esa estrategia, si es que ya vale la pena llamarla estrategia, ustedes la pueden encontrar en el Consejo de la Judicatura, en el expediente de la causa, de la demanda. Por ejemplo, yo, el típico asesor que quiere darle vuelta a todo y que con tal de engañar con tal de ganar y comisionar algo, engaño, presento pruebas falsas, etcétera, etcétera. Una persona le dice al contador de una compañía, oye, tú aquí no haces retenciones de renta a tus empleados. No, 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 nadie gana más de la fracción básica, etcétera. Ok, ya listo. Entonces, mira, yo tengo acá unos 6, 7 personas que nos van a dar una platita porque vamos a pedir devolución de rentas del impuesto a la renta al SRI. Ah, ya, ok. Entonces, en planillas del IES se hacía presentar o se aumentaban estas personas y en el sistema informático del IES pues se registraban los montos, los sueldos, la compañía nunca pagaba esos sueldos, eh, y de vez en cuando le practicaban retenciones. Entonces, lo que este asesor le decía al contador, entonces, mira, tú subes la planilla aumentando todas estas personas, que ellas son las que nos van a colaborar. Por ahí, uno que otro mes le haces una retención, ¿sí? Le haces una retención, pero no se la pagamos al Estado, sino es que tú la reportas en el anexo REDEP. La reportas en el anexo, ni siquiera en el 103, y la reportas en el REDEP. Claro, todas estas artimañas o estrategias nacen porque no hay controles, como yo les he venido diciendo, y segundo, a veces los sistemas suelen ser un poco débiles en lo que solicitan, en lo que se soliciten los requisitos. Entonces, listo, bastaba con que un anexo de relación de dependencia de una compañía cualquiera reporte, reporte que había practicado retenciones por X miles de dólares a una X cantidad de empleados, para que estos empleados hagan la solicitud de devolución del impuesto a la renta y el sistema cruzaba lo que Antonella Llora está pidiendo. Ah, ok. Acá, por en el sistema, aquí salió el patrono de Antonella. Ah, en el sistema dice que ese patrono sí le retuvo $1.200 en el año. Entonces, ella tiene derecho de devolución porque no pasó la base y se va haciendo toda la cadena de mentiras y falsedades. Pero el sistema no tiene ese análisis, ¿verdad? Para poder hacerlo.
Entonces, fueron retenciones, primero que nunca se realizaron, porque partieron de sueldos que nunca existieron, yéndonos más atrás, partieron de relaciones laborales que nunca se realizaron, y ahora yéndonos para adelante, esas retenciones que nunca se realizaron y nunca se pagaron al Estado, el sistema, por no poder cruzar, acepta las evoluciones. Entonces, claro, pasaban los 3, 4 meses, hacíamos el 102, presentamos la evolución y después de 3, 4 meses nos devolvían esos 1.200, 1.500 de retenciones que habíamos pagado indebidamente o en exceso. Y claro, le depositaban a Antonella en la cuenta de Antonella y Antonella obviamente tenía que pagarle un valor al asesor que llevó todo el trámite y el caso, un valor al contador que era el que se prestaba eh, para hacer esas modificaciones tanto en el sistema del IES como en el anexo REDEP, y por ahí de uno que otro representante legal que también estaba en contubernio de todos, pues también un valorcito y claro, entre varias personas, pues no un solo trabajador. No es lo mismo que Antonella nos dé de comisión el 20% de esos 1.200, hablaríamos de $240. Para repartir entre tres, vamos a hacer todo ese trámite, dice la gente, por $80. No, pues Antonella tiene que darnos más. O consigámonos varias Antonelas para que si hablamos de 15 80, perdón, de 15 o 20 Antonelas, ya pues nos están dando 16.000, $20.000, ¿no? Que ya dividido para los dos o los tres es una comisión interesante. Entonces, esa trama se ha venido dando en los últimos años. Esa es la razón, mis queridos alumnos, por la que desde el año pasado y desde el 2024 las devoluciones de retención en la fuente de impuesto de la renta de nosotros, personas naturales, se ha demorado la vida, pues, ¿no? Se ha demorado la vida. Yo sí les comenté mi caso, ¿no? Les comenté que impuesto a la renta del 2024 lo declaré en febrero, a mediados. Sé que se debe declarar en marzo, pero el sistema igual lo hace. ¿Con qué finalidad? Con que hacer rápido mi solicitud de evolución. Entonces, en la web me negaron 2 veces. La primera, sí, un error mío. Los ingresos no cuadraban. Ya revisé. En la segunda, me salía un mensaje ahí que no ha sido posible, el sistema no ha sido, no ha sido posible para el sistema realizar un cruce de no sé qué vaina, negado. Hago la solicitud de evolución, devoluciones me lo niega, para eso ya había pasado todo 2025. Y finalizando octubre, presento el reclamo, la segunda instancia. Primero la solicitud de evolución. Bueno, sería la tercera, entre comillas la tercera. La primera fue por web. Entre marzo y abril me la negaron. En mayo ingresé el trámite de devolución. Ahí sería la segunda solicitud. O bueno, en estricto sentido la tercera, porque por web me negaron 2 veces. La tercera, hago la solicitud física, ingreso en ventanillas, porque yo dije igual, después a lo mejor ingresar por trámite electrónico vaya a haber problema, quemé en el CD, las retenciones, el cuadrito de Excel, todo bien bonito. Inicios de octubre, señor Javier Ruiz, negada su solicitud de evolución. Claro, porque había salido negado en página web, me lo volvían a negar. No eran sustentos tan técnicos que digamos, en honor a la verdad, ¿no? Entonces a finales de octubre hago el reclamo de impuesto a la renta. Y claro, el atraso, básicamente por estas bueno, por la condición que les acabo de decir, de que Rentas está revisando que no existan esas Antonelas, esos casos de las Antonelas, que no existan. Y claro, ahí pagamos, como dice el ardor popular, justos por pecadores, ¿no? Y segundo, el Ministerio de Finanzas estaba también un poquito aguantadito porque estaba un poco ilíquido, entonces no podía hacer las acreditaciones a tiempo. Antonella Llora culpable, correcto, así es. Culpable, dice el juez. No, mentira, nunca digamos eso. Con la bendición de Dios que nunca nos pase nada de eso, ¿no?
Entonces, este, ingresé mi trámite de reclamos, físicamente también, claro, el de reclamos se necesita firma de abogado, ¿no? Ya cuando hablamos de un reclamo y más aún si nos vamos a ir a una instancia judicial, de ley el patrocinio de un abogado. En la firma tenemos una abogada que trabaja con nosotros, pues, ¿no? Y obviamente, abogada, apoya al caído, abogada, mire. Y de paso, ella también había tenido exactamente el mismo caso, el mismo análisis, ¿no? Ella es abogada societaria, no es tributaria, pero es abogada al fin de cuentas. Entonces ella también, ¿no? Oye, nos negaron. Sí, le digo a mí también. Tania se llama la abogada. Le digo, Tania, revise. Mire que a mí me negaron. Al par de días le llegaba ella. También me negaron, Javier. Yo le hice el escrito para el reclamo de devoluciones, para la solicitud de devolución por escrito. Le hice yo todo el cálculo y todo. Nos negaron. En octubre, finalizando octubre, yo hice el escrito para reclamos, adjuntamos todas las pruebas. Ya, pues, apoya al caído. Ella no firmó. Y enviamos un asistente, entregaron los documentos y gracias a Dios, el penúltimo día hábil de diciembre nos aceptaron el reclamo, ¿sí? Nos aceptaron el reclamo. Entonces, punto importante a destacar, ¿no? Lo que decía este último cuadrito. Si yo estoy haciendo una solicitud o una petición al Servicio de Rentas Internas, yo debo alegar, yo debo demostrar lo que estoy alegando. Entonces, yo debo darle las pruebas, la documentación necesaria para que el SRI revise e inicie mi trámite. Uno, dos, esas pruebas pues obviamente deben ser reales, no deben ser forjadas. Recuerden el caso Antonella. Entonces, en la medida de lo posible, mis queridos alumnos, mantengamos siempre nuestra información ordenada, yendo a un extremo, separada por ejercicio fiscal, no tengamos todo ahí, porque por lo general nosotros como naturales que no llevamos contabilidad, precisamente no tenemos pues ese contador que nos esté revisando y diciendo, mira, aquí esto. Entonces, nuestras declaraciones en una carpetita de IVA, la declaración de renta en una carpetita, las retenciones en otra carpetita, y ser así de prolijo porque realmente uno no conoce el momento en el cual vayamos a tener que incurrir en algún trámite en particular. Les digo, desde el 2010, desde el 2012 que vengo presentando mis declaraciones de impuesto a la renta, en algunas he tenido saldo a favor, en otras no. Es primera vez que yo planteo un reclamo administrativo, ¿sí? Entonces, claro, si no se hubiese tenido toda la información, lo más favorable para nosotros, ahora último, en los últimos años, es que todo ya es electrónico, ¿no? Pero antes los comprobantes de retención eran físicos, era mayor la preocupación. Se le traspapela una retención y ¿qué hace? ¿Qué hace Antonella? Profesor, ahí en la cajuela del carro yo pongo las compras del mercado, pongo el bolso que me voy al gimnasio, pongo la computadora de la oficina y pongo los libros de la maestría. Y por ahí yo pongo mis facturas, las copias, pongo las retenciones. Y si se le perdía una, mi querida Antonella, Rentas le va a decir, demuéstreme. Ah, usted le retuvieron $1.000. A ver, demuéstreme. Y Antonella sacaba las copias de la factura y solo tenía $900 en retención, en copias, ¿no? Y los otros 100 le iba a decir rentas. Entonces, si usted me está pidiendo 1.000, demuéstreme que tiene 1.000. Ah, en documentos solo tiene 900, entonces renta sin ninguna ablandamiento de corazón le va a decir los 1.000. Ok, te devuelvo solo los 900. ¿Sí? Había engorroso, pero había el proceso de Antonella, vaya donde la compañía que le hicieron la retención para que le den una copia certificada, por lo menos.
ya que usted ya no tiene el original, pero por lo menos una copia certificada. Y en ese tiempo no era como ahora que uno le puede decir lo mismo, ¿no? Y si se le emitió el mes pasado, ya rapidito la anula en el sistema y le genera una nueva, que también es medio engorroso, no todos quieren colaborar, pero antes cuando era física, uy, los contadores decían, no, Javier, yo no te voy a emitir una nueva. ¿No ves que la que te emití yo a ti en el blog de comprobantes era la 95? Y ahorita estoy en la 115, pues. Y yo te retuve en enero 2024, pues y ahorita estamos en enero 2026. ¿Cómo me vas a pedir? No, era complicado. Sí, era complicado. Eso me pasaba a mí con un doctor amigo de la familia, amigo de mis papás, más que nada. Este, y ese señor, créanme que no lo recomiendo como profesional médico. Es muy bueno, es inteligente, tiene mucha experiencia y todo, pero es olvidadizo, es despistado, mejor dicho, más que olvidadizo, despistado. Y yo le hacía las declaraciones gratis, porque de hecho, mi papá tuvo un par de operaciones y él lo asistió en su momento, nos ayudó bastante. Entonces yo de manera recíproca, pues yo le hacía las declaraciones semestrales, aún trabajando en el SRI, que no se podía, pero igual no cobraba nada, ¿no? Este, al final del año me llevó una botella de whisky, no, mentira, tampoco. Este, y era literal, ese ejemplo que le puse de la cajuela del vehículo era de este señor. Y digo era porque ya no tiene, ya todos los documentos son electrónicos. Pero cuando él iba a veces nos topamos en la casa de mis papás, o a veces iba al departamento de recién casado con mi esposa, y él literal, Javier, acompáñame, ayúdame a buscar, mira, me faltó esta de aquí. Y queridos alumnos, literal, era abrir ese capó, esa maletero, sacar guantes de gimnasio, sacar bolsos, sacar balones. No, era un desastre. Revisar en las junturas de los asientos, abatir los asientos. Ve, aquí había una ya toda polvosa, con telaraña, sucia. Era un desastre. Y es un profesional de la salud. Entonces yo le decía, Jorgito, le digo, el se llama Jorge, Jorgito, pon más atención. No siempre te va a salir las cosas bien. Rentas en algún rato te va a pedir y tú no tienes. Un día llegó a decirme, ya habían pasado como 2 años. Me dice, es cierto, Javier, te quiero hacer una pregunta. Ya con mi esposa estuvimos haciendo una limpieza y ya votamos las retenciones y las facturas del 2012. Ya no se necesitan. Jorge, no, al menos debes tenerle 5, si no 7 años la información. En algunos casos 5, en algunos casos 7. Se recomienda de manera general que se mantenga siempre 7 años la información. O sea, ruega que Rentas no te haga un requerimiento porque te va a sancionar, ¿no? Entonces, siempre el tema, el punto, mis queridos alumnos, es que en cualquier tipo de procedimientos que nosotros vayamos a hacer, número uno, verificar solicitudes. Cuando hablo de verificar solicitudes, verificar requisitos y formatos, ¿sí? Dos, lo que nosotros vayamos a pedir, vayamos a solicitar, debemos tenerlo siempre sustentado, ¿no? Y en ese caso, mi mejor consejo es, más vale ser demasiado precavido, demasiado cuidadoso a que nos vaya a faltar algún tipo de documento. Porque, repito, la administración tributaria se somete o se sujeta, mejor dicho, a los hechos, a los documentos, a las pruebas. Perdón, si Javier pide 100, debe tener 100 en retenciones. No, Javier tiene 80. Entonces Rentas le va a decir, Javier, tú no me demuestras que has tenido 100, tú solamente me estás demostrando que has tenido 80. Sobre los 80 yo voy a proceder. Entonces eso sí es un punto bastante interesante que hay que tenerlo en cuenta, estimados alumnos, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que les indicaba, hay formatos, hay anexos que hay que presentar. Toda esa información igual está dentro de las solicitudes de lo que nosotros vayamos a hacer, y obviamente ahí nos van a pedir, si es que somos obligados a llevar contabilidad, de ley los mayores, los asientos de diario.
Si es que autorizamos a otra persona una carta certificada de que esa persona va a entregar la información. Hay que presentar también una certificación de que lo que estamos entregando es fiel copia del original. Entonces hay que cumplir siempre con esa tramitología, con esa, eh, ¿cómo sería la palabrita? Con ese protocolo en en las diferentes solicitudes de devolución, ¿no? Recomendaciones. Verifiquen siempre, estén verificando siempre ese casillero 617, ¿no? 617. Por un lado, por los 5 años que no se nos vayan a caducar, y por otro lado, y esto sí es nuevo, no lo he dicho nunca, tomen nota por favor. Si Antonella llevó sus declaraciones hasta octubre de 2025, ojo, y venía considerando ese crédito tributario. Y en noviembre de 2025, Rentas le devuelve los $28.500 que tenían retenciones de IVA. Ahí nos invita a una parrillada, Antonella. ¿Qué tiene que hacer Antonella para la declaración de noviembre que se presenta en diciembre? Quitar ese crédito tributario. Ojo, si ya Rentas me lo devolvió. O también si Rentas me lo niega, porque han existido pocas, pero han existido solicitudes de devolución de IVA en las cuales Rentas le responde, oiga, usted eso no tiene derecho a crédito tributario. Entonces, si no tengo derecho a crédito tributario, debo corregir la declaración. Profesor, pero ¿y desde cuándo? Desde que me notificaron. Porque hasta que Rentas no me ha notificado, yo sigo creyendo que eso es un crédito tributario. Si para la administración tributaria en su criterio profesional me dice eso no es crédito tributario, perfecto. ¿Cuándo me llegó la respuesta de mi solicitud de devoluciones de IVA? Noviembre de 2025. Perfecto. Entonces, en noviembre de 2025 quito ese crédito tributario, bien sea porque me lo devolvieron, se lo acreditaron a Antonella, ella debe limpiar ese valor devuelto de los formularios, porque ya no lo puede seguir arrastrando, o si le niegan a Antonella ese crédito tributario, también tiene que quitarlo de la declaración. Es decir, que lo que se va a presentar en diciembre, correspondiente al mes de noviembre, ya va a ser un formulario 104 limpio de ese crédito tributario. Ahora también puede existir un mix, ¿no? Antonella pidió esos 28.500 y Rentas le acepta 20.000 y 8.500 le dice que no es crédito tributario. También puede darse. El resultado final, igual, 28.500 que ya no deben aparecer en las declaraciones de IVA como crédito tributario para Antonella. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor, dudas, inquietudes. Antonella, sí nos va a invitar la parrillada cuando se Rentas le devuelve esos $28.000, ¿no? Claro, profe. Profesor, yo sí tengo una duda. Pregunta. Digamos, ya, yo tengo el crédito tributario en el IVA, ¿no? Y yo solicito el de diciembre, ya que pasó diciembre. Pero digamos, rentas aún no me responde y pasa y estoy en febrero. Cuando haga la declaración del IVA de enero, ¿tendría que poner el crédito tributario Sí, hasta que me responda el SRI? sí, sí, usted lo sigue arrastrando. No hay Ah, problema. ya, listo. O sea, sí lo sigo haciendo hasta que el SRI me dé una respuesta. Exacto, exacto. Ahí nosotros vamos a conocer el criterio de la administración tributaria, por así decirlo. Si nos devuelve, enhorabuena, chévere, nos ayuda al flujo de la compañía o del negocio, y hasta ese mes yo lo vine arrastrando, porque más allá de que yo hago la solicitud, yo no tengo todavía la certeza de lo que Rentas va a actuar o cómo va a actuar Rentas respecto a esa devolución. ¿Sí? Entonces, si me la acepta, chéverísimo, nos hacen la transferencia y en ese mes lo limpio de mi formulario 104. Lo mismo ocurre con el crédito tributario de retenciones de renta. Ese, en cambio, lo podemos arrastrar a 3 años. Y a veces se nos olvida y seguimos arrastrando, ¿verdad? Entonces Rentas también nos puede decir,
oiga, ahí hay $100 que usted ya pasaron los 3 años de retenciones de renta, ya quítelo, entonces hay que quitarlo cuando nos notifiquen, ¿no? Claro, la diferencia va a ser que en renta las declaraciones anuales, entonces hay que esperar a que termine el ejercicio económico para recién ahí limpiarlo, pero hay que tener esa, esa observación bien pendiente. Y también, si nos devuelven el crédito tributario de rentas, ya deja de ser crédito tributario de años anteriores, ¿sí? Y lo limpiamos. Entonces, siempre hay que esperar esa resolución para también nosotros saber cómo vamos a actuar, ¿sí? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Ok, entonces, denme un par de segunditos, por favor. No se vayan, por favor, quédense todavía un ratitito. Solo estoy haciendo unos pequeños cambios en un Excel. Ya, creo yo que ya. Ok, ahora sí, vamos a guardarlo como ejemplo 2 de ICP. Ok, perfecto. Listo. Estimada Nayer, yo creo que sí. Todavía Nayer pregunta si va a haber teoría en el examen. Yo creo que sí. Les, les confirmo mañana enviándole un anuncio en el aula, porque tengo que platicar con el otro profesor, pero creo que sí, pero todavía no estoy seguro. ¿Ok? Eh, eh, Probablemente sean 2 ejercicios. El lunes tenemos clases, sí, el correo envió subdecanato de la facultad. Lunes 19 tenemos clases normales. Los exámenes empiezan a partir del martes 20. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso, mi estimada Nayer. Ok, entonces, a la orden, querida Nayer. Entonces, todo este tema que hemos venido revisando desde la primera clase, que es el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, ¿verdad? Para las compañías cuyos activos totales eh, superan un cierto monto, ¿sí? Ya voy a revisar el monto que habíamos puesto en la diapositiva. Ahí estaba el dato actualizado. Deben compilar en una obligación cómo ha sido su cumplimiento tributario, ¿no? De ahí la importancia del informe de cumplimiento tributario, que es el que estamos viendo. Habíamos visto en el en la primera parte del semestre de una compañía, este es de otra compañía,
Y básicamente, ¿qué va a recopilar el auditor externo? Va a dar su palabra, va a dar su opinión de que todo el procedimiento tributario que utilizó, que aplicó la compañía en un ejercicio fiscal, ha estado conforme a las normas tributarias de ese año en particular, ¿no? Entonces, en el índice de estos informes de cumplimiento tributario, entre paréntesis, cuya obligación le corresponde presentar a la compañía y lo presenta por página web, ya todos son documentos digitalizados y con firma electrónica. El anexo de lo que se recopila en el informe de cumplimiento tributario, no está por demás que lo revisemos nuevamente. El primer anexo va a estar conformado por la información básica de la compañía, ¿no? La información básica de la compañía. Los datos del contribuyente, representante legal, contador, etcétera, etcétera. El anexo 2, información del seguimiento de las observaciones del ejercicio fiscal anterior en el caso que hayan existido. Por ejemplo, se me ocurre el año anterior, 2023, la compañía no hizo retención en dividendos. Distribuyó dividendos, pero no hizo retención. Como los dividendos no son gastos deducibles, la compañía dijo no le retengamos y no le pagamos ese impuesto al Estado. Entonces no hay una afectación para la compañía, es para el accionista, ¿no? Como no le hicieron retención, no tiene crédito tributario. Entonces, si esa observación hizo o realizó el auditor el año anterior, en este año tiene que hacerle un seguimiento. Eso va en el anexo 2. En el anexo 3 va la información del sistema contable. Hay que detallar cuáles son las características principales del sistema contable. ¿Por qué es importante eso, profesor? Porque Rentas, cuando hace un proceso de control, bien sea de gestión tributaria o de auditoría tributaria, pide la información contable. Gestión tributaria en menor envergadura, en menor parte. Auditoría tributaria, los auditores pedíamos toda la contabilidad de la compañía, ¿no? Toda, ¿sí? Mayores, balances, estados financieros, estado de flujo de caja, todo. Entonces, como estos informes se presentan como por medio año, ya Rentas para el año siguiente tiene información de cómo ha hecho el contribuyente su tratamiento tributario. Entonces, ya tiene cierta idea y por esa razón es que en los anexos se pide ese tipo de información. En el anexo 4, datos de la declaración del impuesto a la renta, datos de la contabilidad. En el anexo 5, como miren, perdón, me salté. Bueno, para empezar, déjenme hacer un poquito más grande. Parte 2, parte 1, los anexos generales. Parte 2, hablamos de impuesto a la renta. Y en el anexo 5 viene el detalle de cuáles han sido los ingresos exentos que la compañía tuvo, cuáles han sido los ingresos no objeto del impuesto a la renta que haya tenido, perdón, en el caso que se haya tenido. Y claro, si es que estoy teniendo ingresos exentos, la conciliación de esos ingresos exentos, ¿no? ¿Cómo ha sido su participación? El anexo 6, los gastos no deducibles, conocidos ahora como diferencias permanentes, ¿no? A diferencia de valga la redundancia, ¿no? A diferencia de una diferencia temporal, las diferencias permanentes no tienen cómo reversarse, ¿no? Eso es lo que se conoce como un gasto deducible. Ya, pues si ya no vamos a utilizar la Antonella, si Nayeli, eh, ¿verdad? No, después, a ver, vamos a elegir si Andreita, si Angie Díaz, si Angie hizo la compra y no pidió el comprobante, él hizo la compra para la compañía, y yo, ¿por qué dejé de compartir? Hizo la compra de un bien de, de suministros de oficinas y la factura la sacó a nombre de ella. Bueno, ahí podría haber el tema de reembolso de gastos. No pidió factura, el gasto es no deducible para la compañía. Si la contadora Angie no hizo la retención, es gasto no deducible para la compañía. Entonces, son situaciones en las cuales no se puede reversar el hecho o el daño y por eso es que
en aplicación de los conceptos contables, eso pasa a llamarse una definición permanente. Entonces, en el anexo 6 van a estar detallados los gastos no deducibles locales y los gastos no deducibles del exterior. ¿Sí? La aplicación del ajuste cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad costos y gastos directamente atribuibles a ingresos exentos. Acuérdense que vimos, y me recuerdo que hicimos un Excel, si una compañía vendió un inmueble, un terreno, eso es un ingreso exento. Y lo vamos a detallar en el 101 como exento. Pero si yo tuve gastos de publicidad, de honorarios del abogado, de tasas notariales, etcétera, etcétera, para vender ese inmueble, esos son gastos no deducibles porque no puedo tener ese doble beneficio, ¿no? Entonces, todas esas particularidades van en el anexo 6. Las diferencias permanentes, anexo 7, deducciones adicionales. Vimos unas cuantas deducciones adicionales, la contratación de personas con discapacidad, la contratación de mujeres, etcétera, etcétera. Ahí va el detalle de cuál o cuáles he utilizado y cómo he realizado los cálculos, ¿no? De ahí vienen las diferencias temporarias, todo lo relacionado con los impuestos diferidos. Eh, Viene el anticipo del impuesto a la renta. Bueno, ya no, es que esta fue, ¿de qué año fue? 2019. Todavía estaba el anticipo, ¿ok? Ya no hay anticipo de impuesto a la renta. Hay un anexo para transacciones inexistentes o fantasmas, activos financieros de créditos incobrables. Recuerden que la única provisión deducible, o mejor dicho, la única provisión que tiene el, el beneficio de ser gasto deducible es la provisión para cuentas o créditos incobrables, ¿no? Esa es la única provisión. El resto de las provisiones son gastos no deducibles y aparecen los impuestos diferidos, ¿verdad? Para cuando ya haga el pago de esa provisión que he venido provisionando varios años, es no deducible. Cuando hago el pago de esa provisión, es decir, cuando ya pago lo que estuve guardando, o mejor dicho, ya cuando ocurre el hecho para el cual yo estuve ahorrando ese dinero, ahí lo reverso y disminuye la base imponible, ¿no? El anexo 13, depreciación de propiedad, planta de equipo, que también va a ser una diferencia temporal, si es que existe diferencias en el tratamiento contable versus el tributario, que es lo más probable es que existan diferencias. Parte 3, otros impuestos, impuesto a la salida de divisas, operaciones con el exterior. Ese es mi fuerte. Aquí está mi especialidad, queridos alumnos, en Fiscalía Internacional. Anexo 16, sector petrolero, anexo 17, sector minero, ¿no? Entonces, si ustedes logran, que yo sé que sí, darse cuenta de cuál es el objetivo de ese informe, es básicamente un papel de trabajo o una serie de papeles de trabajo en los cuales se va a detallar, ¿verdad? En los cuales se va a detallar cómo yo he abordado tributariamente los aspectos de mi compañía en un ejercicio determinado. ¿Sí? Por ejemplo, no hay recomendaciones de eventos anteriores, anexo 2. Mire, igual se lo presenta sin información. En algunos casos ponen sellos grandotes. Bueno, cuando eran físicos ponían sellos grandotes de no aplica. Aquí le pueden poner una marca de agua diciendo no aplica y van las respectivas firmas, ¿no? Van las respectivas firmas. ¿De acuerdo? En el anexo 3 y ahí más o menos terminaríamos, el sistema contable informático, ¿no? Características principales del sistema informático. Profesor, ¿por qué se pide esta información? Cuando se notifica una orden de determinación a la compañía de la señorita Angie Díaz, le notifica rentas el día de hoy. Le vamos a aperturar, le vamos a hacer un control por el impuesto a la renta del 2023, que está vigente porque renta 23 se la declara en abril 24 y a partir de ahí cuento 4 años, ¿no?
abril 25, abril 26, abril 27 hasta abril 28 le pueden revisar a la compañía de la señorita Angie. Y en esa o notificación, después de un par de días, un poquito más de pronto, se envía otro oficio donde se indica que los auditores, fulano de tal, el supervisor o supervisora fulano de tal, realizarán una visita técnica para conocimiento del negocio y en esa visita técnica debe estar el responsable informático. Debe estar el responsable informático, porque él va a ser el encargado de entregarle al auditor toda la información del sistema informático que la compañía esté utilizando. En esa visita también va un auditor informático y entre informáticos se van a entender, ¿no? Para que ese informático del SRI revise cómo son las entradas a ese sistema, cuáles son las reporterías que puede sacar o que puede entregar, si puede existir por ahí algún tipo de fuga de información, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se le destina un anexo del ICT al tema informático. Entonces, hasta ahí nos quedamos, mis queridos alumnos. Les voy a subir los Excel que hemos practicado, que hemos desarrollado aquí, y el lunes terminaríamos de ver este ejemplo de informe de cumplimiento tributario y quedaríamos listos para nuestra evaluación del día jueves, ¿ok? Cualquier duda, pregunta, ustedes ya conocen los canales. Y lo que ya concuerde con el otro docente, también les aviso entre mañana pasado de cómo va a ser el examen que vamos a desarrollar el próximo día jueves, ¿ok? Gracias, Nayer, muchísimas gracias. Mis queridos alumnos, cuídense mucho, un bonito fin de semana, ¿de acuerdo? Pasen bonito. De nada, mi querida Andy.